Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a este canal donde te vamos a compartir información acerca de todo lo relacionado con plantas de luz, grupos electrógenos, generadores de emergencia, plantas eléctricas, como las conozcas. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema importante que es conocer cuáles son los parámetros ideales de temperatura de tu planta de emergencia. Muchas veces estos parámetros no los conocen. Si te interesa este tema, continúa en este video. Ok, es muy importante que conozcas los parámetros de temperatura a los que opera tu planta de emergencia. El primero que debes de considerar es cuando tu equipo está completamente parado o en stand-by, listo para que obviamente ante una contingencia el equipo opere. Entonces, este parámetro es el que te lo va a dar que esté siempre operando un precalentador, una resistencia calefactora. Su función es eso, que tu planta esté siempre a una temperatura ideal para que al momento de que falle el equipo, arranque la planta. El parámetro ideal es que esté en los 50 grados centígrados. Ese es el parámetro ideal. Para eso es lo importante que la resistencia calefactora que tengas o un precalentador para tu planta de emergencia tenga la potencia correcta para que siempre mantenga esa temperatura adecuada del equipo. Ese va a ser tu primer parámetro. 50 grados centígrados, el equipo estando completamente parado. Te recomiendo que lo revises si tienes una rutina de mantenimiento y que lo registres. Si quizá puede ser que esté por debajo, entonces hay que ver qué tan por debajo está. Lo ideal es que esté entre los 40 y 50 grados, eso sería lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer parámetro que debes de considerar y lo debes de registrar en tu reporte de servicio, en tu bitácora, para que tengas bien claro esa temperatura. La siguiente temperatura que debes de considerar es en qué temperatura se va a mantener mi planta trabajando en vacío, es decir, que todavía no va a tomar carga. Esta es una de las pruebas que realizas principalmente en una rutina de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor haces tu rutina de mantenimiento, arrancas el equipo, verificas que todo está funcionando correctamente, pero para que llegue a su temperatura ideal, debes de dejar pasar por lo menos unos 15 minutos de operación. Muchas veces hacen pruebas donde nada más dura 5 minutos, pero durante esos 5 minutos no vas a ver que la temperatura llegue a la parte ideal y que se estabilice. Entonces, es muy importante esta temperatura conocerla. ¿Por qué? Porque posiblemente a lo mejor las condiciones de instalación del equipo no sean las ideales y esté por encima de la temperatura ideal. Y esta temperatura ideal en la cual se debe de mantener tu equipo debe de ser entre los 70 y 80 grados centígrados. Eso es lo ideal, que el equipo esté trabajando en esas temperaturas. Si obviamente esa temperatura está más elevada, habría que revisar otras cosas como puede ser la ventilación, que en este caso cumpla la instalación para que esa ventilación sea adecuada y el equipo se mantenga en esa temperatura que te estoy mencionando, que prácticamente es llegar a esos 80 grados y eso sería lo ideal. Si tu planta en este caso está por encima de esos 80 grados, habría que verificar, te digo, esas condiciones de instalación. Imagínate, si ahorita con tu planta realizando esa prueba está en una temperatura por encima de los 84 grados, ¿qué va a pasar cuando tome carga? Obviamente la temperatura se va a incrementar. Entonces, otra temperatura que debes de tener muy clara y de conocimiento es a qué temperatura se va a bloquear el equipo. Por lo regular, en todos los grupos electrógenos que yo conozco y que he configurado y que hemos manejado a lo largo de estos años durante la parte de mantenimientos, puestas en marcha y todo, el bloqueo del equipo se configura a 104 grados centígrados. Esa es una configuración. Por lo regular se maneja entre los 104 grados y un máximo de 106 grados centígrados. Esto es también para que lo conozcas. Entonces, imagínate, si tú no conoces este dato, pues tu planta a lo mejor puede estar trabajando con carga y llega arriba de 98 o 99 grados, puede ser que a lo mejor en un lapso más de trabajo, pues obviamente se va a llegar a bloquear.
Entonces es muy importante que conozcas este parámetro de bloqueo por alta temperatura y en este caso estés monitoreando en cuál es la temperatura que está trabajando cuando tu equipo está trabajando con carga. Muchas veces yo les pregunto a los clientes o a los, en este caso técnicos de servicio y todo, si tienen este parámetro, si saben la planta a qué temperatura trabaja cuando toma carga. Y también obviamente ahí hay que saber cuál es en este caso el porcentaje de capacidad que está trabajando. Es decir, está trabajando al 10%, al 30%, o al 50%, o al 70%. ¿A qué capacidad está trabajando tu planta? Y ya esa capacidad que está trabajando debemos de considerar a qué temperatura se mantiene el equipo para tener esos parámetros. Porque imagínate, si a lo mejor ahorita tu planta está trabajando al 30% y su temperatura está en 95 grados, pues ¿qué va a pasar cuando tome más carga? Automáticamente se va a calentar ese equipo. Entonces, fíjate cómo realizando una simple prueba en vacío puedes determinar a qué temperatura está trabajando tu equipo, si está en la temperatura ideal y después monitorear a qué temperatura trabaja cuando toma carga. Te recomiendo que hagas estas pruebas y que lo registres para que tengas en este caso un historial y la bitácora correcta de tu planta de emergencia. Espero que esta información te haya servido. Entonces recuerda, el equipo estando en stand-by parado sin operar debe de mantenerse por lo menos en 50 grados centígrados. Segundo parámetro que debes de considerar es trabajando en vacío, que debe estar entre los 70 y 80 grados centígrados y que tengas bien consciente de que el bloqueo por alta temperatura va a estar entre los 104 y 106 grados centígrados. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda que si necesitas servicio de mantenimiento, suministro de equipo, instalación, capacitación, refaccionamiento, puedes contactarnos aquí, heisen.com, y podemos también compartirte mayor información de valor también en nuestros comentarios. Ahí hay ligas que te podemos compartir desde un checklist de mantenimiento, el consumo de combustible y hay mucha información de valor para ti. No dejes de suscribirte al canal, síguenos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.